Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al capítulo 5 del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Como bien ha dicho José Miguel, la verdad es que podíamos estar aquí tiempo, pero ¿cómo meterlo en 25 minutos? Bueno, ese es el milagro. Meterlo en 25 minutos. No, pero bueno, no sé cómo lleváis el libro de Romanos, no sé tampoco cuál es el cuadro grande, el bosquejo grande que estáis siguiendo, y entonces os voy a dar una propuesta que a lo mejor encaja con lo que venís dando, o a lo mejor se queda un poco ahí que no cuadra, pero imagino que sí, que entrará, ¿no? Este capítulo 5 es un capítulo que comienza con una sección nueva, digamos, una sección central en el libro de Romanos, que va a coger capítulos 5, 6, 7 y 8, así que es una parte de la carta muy importante y con un contenido pues fantástico, ¿no? Hemos visto habéis visto ya, ¿no? El capítulo hasta el 4, ¿no? Eso. Pues desde el primer capítulo hasta el capítulo 3, versículo 20, un poco el énfasis es la necesidad de la justificación. Es decir, ¿por qué las personas necesitan ser justificadas delante de Dios? Imagino que ya habéis entendido qué significa ser justificado o declarados justos, ¿no? Entonces, Romanos 1, 3, 20, digamos que podía ser la necesidad de la justificación. Del 3, 21 al 4 final, 25, es el camino de cómo se consigue, ¿no? O cómo llegar a esta justificación, y ahí hemos estado hablando del ejemplo o habéis visto el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, ¿no? Y cómo es por medio de la fe y no por medio de las obras que una persona puede llegar a ser justificado. Así que en esta primera parte es interesante, las palabras clave que se repiten mucho, hasta 33 veces, son fe y creer. Pero ahora hay un cambio de argumentación. Ahora, a partir del capítulo 5, digamos que vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con la santificación. Somos justificados, somos salvos, empezamos una nueva vida. ¿Y ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora, las palabras que más se van a repetir son la palabra vida y la palabra vivir, 24 veces en estos capítulos 5, 6, 7 y 8. Así que veis que el cambio va a ser tremendo, hay muchos más cambios en cuanto al uso que se da de las personas, ahora es más personalizado, más cercano, lo que el apóstol Pablo quiere llegar. Entonces, yo os propongo en este capítulo 5 dividirlo en dos sesiones, en dos partes. Capítulo 5, los primeros 11 versículos, le voy a poner el título de los beneficios de la justificación, y en el capítulo 12 al 21 vamos a empezar con la base de la santificación, lo que Pablo va después a desarrollar, pero aquí vamos a poner, digamos, en estos versículos la base, ¿vale? Dos grandes bloques: justificación, santificación, beneficios de la justificación, base de la santificación. Bueno, una vez que doy esta introducción, capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, yo leo la Biblia de las Américas, a lo mejor hay alguna diferencia, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, o como diría nuestra versión Reina Valera del 60, justificados pues por la fe, hay una conexión. Esa palabra por tanto o esa palabra pues está haciendo Pablo una conexión con todo lo que ha dicho anteriormente. O sea, no es que hace un borrón y cuenta nueva, sigue hablando, y este versículo primero y esta parte concretamente, justificado pues por la fe, está diciendo, bueno, es un resumen, ¿vale? Es como un resumen de lo que ha estado diciendo. Y ahora, estas personas, estos que han sido justificados por la fe, ¿qué beneficios tienen? ¿Qué pueden encontrar? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias de ser justificados por la fe? Pues hay una serie de consecuencias. La primera es que tenemos paz para con Dios. Tremendo, ¿no? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es una obsesión universal. Todos estamos queriendo tener paz a nivel... se trate de a nivel internacional, industrial, económico, político, doméstico, personal. Todo el mundo quiere tener paz. Ahora, la más fundamental es la paz que podemos tener con Dios. Esa es la más importante, porque es trascendente, porque tiene que ver con el destino eterno de nuestra alma, que tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esta vida? Esa es la más fundamental. Y esta paz
la tenemos en base a que hemos sido justificados por la fe. Tremendo. Esta paz no solo es la ausencia de conflicto. La traducción que hace la Biblia Septuaginta, que traduce del hebreo, la palabra en el hebreo sería shalom, que es una palabra que tiene que ver más con prosperidad, ¿no? No es solamente decir no tengo guerra, ¿no? Sino que va más allá, es en un sentido muy positivo. Y es la paz que Cristo hizo posible mediante la cruz, la sangre de su cruz, como dice Colosenses 1:20. Vamos a dar pinceladas, ¿vale? ¿Cómo ha dicho lo de los flecos? ¿Cómo es lo de los flecos? Que se quedan ahí, ¿no? Los flecos para que vosotros podáis después estudiar, más si os llama la atención. Lo segundo es, dice también ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Otro de los un segundo beneficio de la justificación. Me encanta, acceso a esta gracia. Es la traducción que hace la Biblia de las Américas, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada. ¿Qué significa esto? Que no es algo que podemos conseguir nosotros por nuestros propios medios. No somos nosotros los que hemos entrado de manera libre, sino que hemos obtenido entrada. Se nos ha permitido, por medio de la fe, poder entrar por medio de Jesucristo, como decía el primer versículo. Es Cristo el que nos posibilita entrar. Y me encanta la palabra que se usa en el griego para acceso, porque describe el proceso de ser escoltado a la corte de un rey y ser anunciado. Es como si traemos aquí a una persona, lo llevan escoltándolo, lo anuncian aquí con todos vosotros el famoso Juan Burgueño. Y llego yo aquí. Es la idea, ¿no? De que vas escoltado y te da la posibilidad, además, de el derecho y la oportunidad de vivir de acuerdo a una nueva perspectiva. Entras en un territorio nuevo que se llama gracia. Por medio de la fe, Dios te permite, Jesús, por medio de la justificación, su sangre, su muerte en la cruz, permite que podamos entrar en este nuevo territorio, en este nuevo estado, un estado de gracia, porque Él lo ha hecho posible. Un nuevo territorio con un estándar diferente. Se vive de una manera mucho más distinta por completo de como vivíamos antes. Y dice ahí que estamos en esta gracia en la cual estamos firmes. Es interesante. Es un acercamiento, no solamente es poder entrar, visitamos, hola, estoy aquí, tenemos una oportunidad. No. Se nos da la oportunidad de estar, no solo de visita. Vivimos en la casa del rey, vivimos en el palacio del rey, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta expresión de firmeza es mantenerse firme de manera permanente. Me vienen al caso unas palabras de una ancianita que le dijo en cierta ocasión al pastor de su iglesia: muchas veces mis pies han temblado sobre la roca, pero nunca en mi larga vida de cristiana he visto a la roca temblar debajo de mis pies. Estamos firmes, no por nosotros que tenemos dudas, que tenemos problemas, que tenemos altibajos. Estamos firmes porque la roca es firme, que es Cristo. Y ahí no nos caemos. Más cosas. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow, cuando hablamos en el sentido bíblico de esperanza no es algo que pensamos que sucederá. A ver si logro ver mi madre con vida. Puede pasar o no. Bueno, es un ejemplo para que entendáis la idea. No. Cuando hablamos de esperanza en la Biblia es que es algo que va a suceder porque Dios lo ha prometido y lo va a cumplir en su momento oportuno. Esta es la esperanza que tenemos en la palabra de Dios. Es la llamada esperanza de la gloria de Dios. Fijaos, antes de ser justificados por medio de la fe en Jesucristo, estábamos como destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, vamos a compartir la gloria que Dios tiene para nosotros. El ser hechos conforme a su imagen, a su carácter glorioso. Y nos dirigimos a esa gloria con paso firme y con paso seguro. Jesucristo en el Evangelio de Juan 17 dice: Padre, les he dado la gloria que tuve contigo, yo les he dado. Y otra vez también dice, para que vean tu gloria, ¿no? Esa conexión de la gloria que Cristo hace para que podamos disfrutarla.
Seguimos adelante. Puedes pasar al siguiente versículo. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? A ver, nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, esto ya es más complejo, ¿no? Porque es fácil regocijarnos en una esperanza que tiene un asegurado cumplimiento, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos regocijarnos en las tribulaciones? Eso es más complejo, ¿no? La palabra tribulación tiene un significado de presión. Presión. No sé si estaría bien traducirla en un lenguaje moderno como algo así como estrés, ¿no? Quizás para que lo podamos entender. Da idea de un bombardeo al que estamos sometidos por el mundo que nos rodea. Tenemos presiones de mucho tipo, de muchos tipos. Así que estamos ahí sujetos a esas presiones que nos están bombardeando, esas ideas filosóficas, pensamientos, que de muchas maneras nos están bombardeando constantemente. Bueno, pues esa sería un poco la idea, ¿no? Ahora, ¿podemos regocijarnos en situaciones de tribulación, de estrés, de presión? Si respondemos en una forma positiva a estas tribulaciones que vienen a nuestra vida y no con amargura y con resentimiento, que podría ser de otra manera, pero si somos positivos, vamos a crecer, vamos a madurar, porque estas tribulaciones son las que Dios va a usar, ¿para qué? Para producir paciencia o perseverancia. No es la paciencia esta de la resignación. Bueno, pues si esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer, no? Esa no es la palabra. La palabra es que produce perseverancia, te anima a seguir adelante. Y la paciencia prueba. Y la prueba, hay otras versiones que dicen que esa paciencia produce carácter probado. Ese carácter que está siendo madurado, que necesita pasar por estas presiones y por estas experiencias para salir fortalecido. Y al final eso produce también esperanza. Y el apóstol agrega que esta esperanza no avergüenza o no desilusiona. Sería otra manera de decirlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios jamás nos va a fallar. Nunca nos va a defraudar Dios. Él sigue fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. No nos va a fallar. Y es interesante, su amor no nos abandona. Y dice el texto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y además nos lo ha demostrado muriendo por nosotros, porque dice, porque Cristo, aun cuando éramos, y ahora fijaos las descripciones que hace de cómo éramos. Dice que éramos débiles, bueno, quizás sin capacidad, sin poder, sin iniciativa, personas, bueno, hay un poco débiles, ¿no? Es una buena palabra, pero cuando éramos débiles, dice, a su tiempo murió, y hay otra definición, por los impíos, y hay una acción ya, ahí hay algo activo, que somos malos. Y después termina hablando también de que somos pecadores, y después termina hablando incluso, si pasas por favor, puedes pasar a mucho más, ya seremos salvos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. O sea, hay varias descripciones ahí de débil, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Aún en esa condición, Cristo muere por nosotros. Esto es la gracia de Dios. No es que Cristo muere por nosotros cuando nosotros ya estamos finos, cuando ya nosotros estamos bien y hemos conseguido nosotros ponernos bien delante de Dios. No, porque no podemos. Es que Dios, viendo nuestra miseria, nuestra situación, cuando estábamos perdidos y caídos, Él muere por nosotros y viene a dar su vida por nosotros siendo pecadores. El texto habla en otro pasaje, dice, bueno, a lo mejor alguno puede dar su vida sigue diciendo el texto, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Y este versículo me encanta, uno de mis favoritos, 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Entonces,
ahí vemos otra de las bendiciones, otro de los beneficios. Otro, reconciliados con Dios, versículos 9 y 10. Ahí nos está hablando, seremos salvos de la ira de Dios por su sangre. Seremos salvos de la ira de Dios. Y seremos salvos por su vida también. Si siendo enemigos, dice, mucho más estando ya justificados por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y habla ahí de la muerte y de la resurrección, ¿no? Yo sé que habrá un día cuando Jesús será el juez de aquellos que no han creído en Él. Y va a haber un tiempo donde Dios va a juzgar a los no creyentes, aquellos que no han recibido a Jesús durante este tiempo, y serán condenados eternamente. Pero ese mismo juez, ahora estamos en el tiempo en el que vino a salvarnos. El mismo juez es el Salvador, y todavía hay oportunidad de arrepentirse, y todavía hay oportunidad de creer en Él para salvación. Así que estamos viviendo todavía en este tiempo de la gracia. El Jesús que murió por nuestros pecados fue levantado de la muerte y vive. Vive. Y quiere que su pueblo experimente por sí mismo el poder de su resurrección. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es una bendición impresionante. Nosotros podemos vivir con el poder de la resurrección de Jesús. Podemos compartir su vida ahora y la compartiremos en el último día. Y al final termina diciendo otra de las bendiciones, gloriarnos en Dios. Gloriarnos en Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No nos gloriamos por nuestros privilegios, sino por su misericordia. No porque nuestra posesión de Él, sino porque Él nos posee a nosotros. Y yo creo que esto es el hecho de entender bien la justificación, entendiendo nosotros cómo éramos, cómo somos y lo que ha hecho Cristo por nosotros. Yo creo que la marca, la principal marca o la manera en la que nosotros deberíamos ser vistos, conocidos, es como personas que experimentan el gozo de Dios. El gozo. Especialmente el gozo en Dios mismo. Deberíamos ser las personas más positivas del mundo. Porque la nueva comunidad de Jesucristo no se caracteriza por un triunfalismo centrado en nosotros mismos, sino por un culto centrado en Dios. Beneficios de la justificación. Segunda parte. Al final me va a sobrar hasta tiempo. No, que me la han regalado. La base de la santificación. Este pasaje 5, 12 al 21, es un texto de mucho debate. Es un texto que tiene mucho acercamiento. Hay muchas maneras de afrontarlo. Aquí se habla de la universalidad del pecado, del origen del pecado. Se habla un poco de la transmisión. Se hablan de cosas ahí impresionantes, pero sobre todo de que hay una condición y una situación que es solucionada, revertida por Jesucristo. Esa es la idea. Pablo nos va a hablar un poco, dice, bueno, vamos a hablar de la santidad y de cómo tiene que vivir un cristiano, pero antes de todo vamos a ver cómo éramos nosotros. ¿De dónde viene el pecado? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y otra vez el versículo 12 dice, por tanto, otra vez, por tanto, aquí sí coincidimos. Por tanto, o sea, sigue hablando el apóstol Pablo y dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, entonces, así que nos vemos ahí una situación que nos lleva a Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Capítulos 1 y capítulo 2. Dios crea todas las cosas y crea al ser humano.
Varón y hembra los crea. Y los crea perfectos. Los crea en santidad. Los crea en inocencia. Los crea con la capacidad de tener comunión con Dios mismo. Disfruta de esa comunión. El pecado no se origina en el mundo, el pecado se origina fuera. Y habría que hablar de Satanás y de cómo pasa todo esto. Y él es el que introduce el pecado en el mundo por medio de la serpiente, como ya sabéis, Génesis 3. Ellos son libres, Adán y Eva son libres, pero su santidad o su inocencia estaba pendiente de pruebas. Estaba pendiente de confirmarse, estaba pendiente de que ellos, ante la prueba, pudiesen demostrar si amaban a Dios. La obediencia es una prueba del amor de Dios. La obediencia son oportunidades para amar a Dios. De hecho, Jesús lo dice muchas veces, si tú me amas, tendrás que demostrármelo obedeciéndome, guarda mis palabras, ¿no? No es cuestión de expresión solamente, es cuestión de demostración. Y bueno, ahí lo que pasó es que le dijo Dios a ellos, mira, de todos los árboles podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no tomaréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿El mensaje era claro? Sí. ¿Lo entendieron? Perfectamente. Y disfrutaron, y no tenían problema hasta que llegó el tentador. Y el tentador lo que quiere hacer es decir, mira, no, Dios, tú puedes ser tu Dios. ¿Quieres ser como Dios? Tú puedes ser tu Dios. Hasta hoy, lo mismo. La misma esencia del pecado que hubo en Génesis 3 es la misma que existe hoy día. Tú eres el Dios. Tú eres el Señor en tu corazón, en tu vida. Y pecaron. Y dice la palabra, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y uno dirá, bueno, no fue Eva. Bueno, fue Eva y fue Adán, porque estaban los dos. Pero la responsabilidad era de Adán, porque fue el que recibió el mandato directo y porque es el que es responsable de la pareja. Y le pide cuenta a Adán. Y en la palabra queda ahí reflejado, Adán, porque además estaba con ella y no impidió el pecado, sino que transigió y no la defendió delante de la tentación. Eso pasa también, sigue siendo uno de los patrones que siguen mostrándose en las parejas, ¿no? El hombre ausente, el hombre pasivo, el hombre que no está, ¿no? Tenemos una carencia de masculinidad bien entendida, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco todo este trasfondo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Y dice que por el pecado de un hombre entró el pecado y por él la muerte. O sea, ¿por qué morimos? Porque hay pecado, porque somos pecadores. La muerte es una evidencia del pecado. Dice el texto, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, el pecado condena la muerte. La paga del pecado es la muerte. Morimos porque somos pecadores, no porque hemos transgredido la ley. En este caso, dice, bueno, es que los que no había ley como son pecadores. Son pecadores. No a la manera de Adán, que transigió, o sea, que hizo un pecado, desobedeció a un pecado explícito de parte de Dios. No había una ley que pudiera decir, es pecado por esto y por esto, pero seguían. La demostración de que eran pecadores es que seguían muriendo. Es que había muerte desde el principio, ¿vale? Entonces dice, el pecado entró en el mundo y la muerte. Ahora, la última parte del versículo 1 dice, por cuanto todos pecaron. Y a mí esto me deja loco. Por cuanto todos pecaron, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué quiere decir que todos pecaron? ¿Quiere decir esto? ¿Cuál es la relación entre Adán y la raza humana? ¿O por qué se dice que por el pecado de Adán todos somos pecadores? Bueno, pecó Adán, ¿qué tengo yo que ver con Adán? ¿No? Sin embargo, hay una conexión. Ahí lo que nos está diciendo el texto es que hay una conexión entre el pecado de Adán y todos nosotros. En teología se usa el concepto de pecado imputado. Imputar significa atribuir, achacar a alguien, hacerle cargarle algo a alguien. Eso sería el pecado imputado. Hacerte responsable de algo, ¿no? Y esto es... como digo, esto es un pasaje hay varias tendencias, podéis mirarlo y es muy interesante, ¿vale?
y podéis tomar vuestra posición. Pero os presento los dos más comunes, los dos puntos más comunes para llegar a entender este pasaje y que creo que se ajusta mejor al texto. Hay algunos que hablan del punto de vista representativo o cabeza federal. Federal viene de la palabra en latín foedus, que significa pacto. Representante. Entonces, digamos que hay dos representantes en este texto, dos cabezas representativas. Una es Adán, que va a representar a la humanidad, que caerá, y otro es Cristo, que es el representante de la nueva humanidad, de aquellos que creerán en él, ¿vale? Son las dos cabezas representativas que se ven en este pasaje, Adán y Cristo. Bueno, este punto representativo dice que nadie sino Adán realmente cometió ese primer pecado. Pero, puesto que Adán representaba a todos los humanos, él era la humanidad. Adán y Eva eran la humanidad en ese momento. Dios los consideró a todos como involucrados y por eso condenados o con la culpa, porque Dios hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con la humanidad como cabeza, llamado, algunos le llaman el pacto de obras. Debido a que la cabeza del pacto pecó, la culpabilidad de su pecado fue imputada a su posteridad. Eso es como cuando un presidente del gobierno, sea cual sea, mejor que no sea de aquí, sale y toma decisiones que afectan ¿a quién? A todos, ¿verdad? O en la guerra, un coronel, hay decisiones. Y es muy interesante porque el pueblo de Israel se da mucho el concepto de la solidaridad. De hecho, hay varios ejemplos, pero uno muy, muy rápido. Por ejemplo, el pecado de Acán, allí en Génesis. En Éxodo. El pecado de Acán, o el número, no me acuerdo ahora. Pecó una persona cuando el manto robó, el manto. ¿Recordáis ese pasaje? Se lo llevó a su tienda, lo escondió. Y Dios dice, aquí hay pecado. Y murieron un montón. Y dijo Dios, hay pecado en el pueblo de Israel. No dijo en Acán. O sea, y hay varios ejemplos más que podíamos poner cómo se ve la solidaridad, ese concepto de que uno representa, ¿vale? Eso sería una opción. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, hace un texto también que hace referencia a este pacto cuando dice, Oseas 6, 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. O sea, así que ahí hay esa relación, ¿no? Así que el pecado de Adán fue imputado a cada miembro de la raza humana, porque cada miembro de la raza, para los efectos, pecó en Adán cuando Adán pecó. Y esta imputación es directa, es decir, Dios imputa a cada persona de manera personal, individual, el pecado de Adán. No hay mediadores, no hay transmisión. Somos pecadores porque Adán pecó, todos, ¿vale? Nos identificamos con el pecado de Adán. Y morimos por eso, porque ya nacemos con ese pecado, ¿no? ¿Cuál es el remedio? Sigue diciendo el texto, versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, y esta expresión se repite, la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede como el don, como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
¿Se entiende esto? Más o menos, ¿no? Vale. El remedio para este pecado imputado, la justicia imputada de Cristo. Entonces, nosotros hemos recibido, somos considerados pecadores por el pecado de este primer hombre. Pero igualmente, el acto de justicia que hace Jesucristo en la cruz nos imputa su justicia ahora a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Él, esa justicia de Cristo viene a achacarse, a atribuirse a cada uno de nosotros. Nosotros no habíamos pecado, pero éramos considerados pecadores, pero ahora sí creemos, tampoco merecemos la justicia. Pero la justicia de Cristo se imputa igualmente a nosotros. Por eso Cristo soluciona este problema, ¿no? Al momento de creer. Como todos están en Adán, igualmente todos los creyentes están en Cristo. Y el estar en Él significa que su justicia es nuestra justicia. Ahora, este sería el modo de representativo, cabeza federal. Hay otro acercamiento, que sería el pecado heredado o cabeza natural. Este sistema o modelo dice que el pecado heredado es aquel estado pecaminoso con el cual nacen todos los humanos. Así que una cosa es la culpa y otra cosa que tiene que ver con el pecado imputado y otra cosa es la naturaleza que traemos pecadora. La verdad es que todas las personas, dice, estaban seminalmente en Adán. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que he hablado antes. Cuando se ha leído hoy el pasaje de Melquisedec, en el Hebreos capítulo 7, versículos 9 y 10, dice que Leví estaba pagando los diezmos porque estaba en Abraham. ¿Cómo es? Esa es la idea, de que todos estamos potencialmente y realmente la humanidad estaba en los lomos y heredamos este estado pecaminoso de nuestros padres y de nuestros padres y de nuestros padres hasta que llegamos a Adán y Eva. Así que esta naturaleza caída, esta naturaleza ya corrompida, se va transmitiendo de generación en generación desde Adán hasta nosotros. ¿Esto qué es lo que hace? Que nosotros, aparte de tener una culpa judicial que nos hace ser pecadores, tenemos una naturaleza que nos inclina al mal. Desde que nacemos estamos inclinados a hacer el mal. Tenemos eso ya en nuestro gene, en nuestra genética, esa naturaleza caída. Es una naturaleza que está afectada en su totalidad. Todos los aspectos de nuestro ser están afectados y no es capaz de generar nada que pueda ser meritorio para ganar nuestra salvación. Esto es lo que se llama un poco la depravación total del ser humano. La depravación total. Es decir, ¿quiere decir esto que una persona es lo más malo que puede ser? No. Las personas con una naturaleza caída, las personas que no son creyentes pueden hacer cosas buenas. Hacen cosas buenas. Pero no pueden hacer nada que sea meritorio para ganar su salvación. Esta es la cuestión. No hay nada en nosotros que tenga valor y que pueda decir delante de Dios, mira, aquí estoy, merezco la salvación. La penalidad, la pena está particularmente relacionada con el pecado heredado en la muerte espiritual. Si el pecado imputado produce una muerte física, el pecado heredado produce una muerte espiritual. Es decir, una muerte de separación con Dios. Así que todos somos considerados pecadores por el pecado de Adán, y es por eso que morimos físicamente, pero somos responsables y condenados por nuestro propio pecado, por el pecado que nosotros cometemos. No somos condenados por el pecado de Adán, somos condenados porque nosotros pecamos, somos pecadores. Y esto es lo que produce la muerte espiritual. De ahí que muchos creen, y eso sería otro tema, que los niños que nacen y mueren, niños nacen y pueden morir. Estos niños que nacen y mueren físicamente porque son pecadores, porque tienen esa condición del castigo de los primeros padres. Pero entienden muchos que no van a morir espiritualmente porque no tienen conciencia del pecado. Y hay pasajes también que hablan de la edad de responsabilidad, donde una persona es capaz de entender entre el bien y el mal. Cuando esa persona, en el momento que ya entiende que el bien y el mal ya empieza a cometer pecado, es responsable y se hace culpable también. Y si no cree en Cristo, morirá espiritualmente y se condenará. Esta es la cuestión. De ahí eso. Ahora bien,
la muerte siempre indica alguna clase de separación. Esa es la muerte. La muerte espiritual significa una separación de la vida de Dios en esta vida presente. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 1 al 3? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Veis? Habla de separación. Muchos usan esto para decir, estás muerto, no puedes hacer nada. Bueno, yo no creo en eso, pero hay una separación, ¿no? Y de los cuales anduvisteis, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué decir? ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros tenemos una naturaleza caída, que espiritualmente estamos muertos y que lo único que podemos hacer es vivir. Vivimos de acuerdo al mundo, a nuestra carne, a las pasiones, a los deseos, como ha dicho, de la vida, de la vanagloria de la vida, a los deseos de la vista, ¿no? Todas estas cosas. Y si esta condición continúa sin cambiar a través de la vida, lo que sigue entonces es la condenación eterna. Pero el pasaje lo que quiere enfatizar es la gracia de Dios. Nos enseña la situación real, pero nos apunta a Jesucristo y a su gracia. Y dice allí el versículo 20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Es curioso, cuando se introduce la ley, en vez de corregir a la gente, hace que la gente peque más. O sea, produjo más pecado. Sobreabundó el pecado cuando se introdujo la ley. Pero donde el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó por encima. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo lo que quiere destacar es esto, y ya termino. La gracia de Dios en Cristo Jesús es súper abundante, como dirían los jóvenes, ¿no? Es súper abundante. ¡Qué maravilla! Dios en la persona de Jesús ha dado la solución para la pena del pecado, justificación, y para el poder del pecado, santificación por medio de la vida de Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo. Nadie puede resumir mejor las bendiciones de estar en Cristo que la expresión que la gracia reine. Que la gracia reine. Porque la gracia perdona los pecados por medio de la cruz y concede al pecador tanto la justicia como la vida eterna. ¿Y cómo? Todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.